estamos para. Biblia en el libro de Proverbios. El día de ayer yo estuve leyendo el libro de Proverbios, todo el libro de Proverbios, y meditando un poco en esta porción de la Escritura junto con el libro de Eclesiastés. Y hoy quiero hablarle de algo muy importante. Como siempre, todo lo que Dios nos habla es importante. ¿Está listo? ¿Viene animado, viene contento el día de hoy? ¿Sí? Qué bueno. Le puse este mensaje, si quieren poner el contador: sabiduría, tesoro valioso. Y quiero empezar de esta manera. Esto de la sabiduría creo que es algo que todo mundo cree tener, pero pocos lo manifiestan en su vida. Dígalo conmigo. Ay. Mucha gente piensa que tiene sabiduría porque comparan la sabiduría al conocimiento. Comparan la sabiduría a de alguna manera una serie de conocimientos que han recibido y todo un esfuerzo académico que cada uno haya realizado. ¿Esto es algo que Dios valora? Sí, Dios lo valora. ¿Esto es algo bueno? Sí, es algo muy bueno. Sí, pero la Biblia hace una diferencia entre lo que es sabiduría y lo que es inteligencia. ¿Sí? Y creo que esto es algo muy importante, que tenemos que entender esta diferencia. Y esto le digo que incluso para los cristianos, muchos creen tener sabiduría, pero no la manifiestan en su vida. Y creo algunas veces también, aún como creyentes, aún como cristianos, cada uno de nosotros, pensamos que tenemos la sabiduría porque sabemos Biblia o porque ya hemos escuchado una serie de mensajes. Yo no sé cuánto tiempo tenga usted de conocer a Cristo, pero si usted ha venido cada domingo de alguna manera, de una manera regular, cada año, pues cada año he escuchado por lo menos 52 mensajes y ha venido cada domingo, más todas las reuniones extras, y eso multiplíquelo por todos los años que de alguna manera usted haya conocido a Cristo. Pero tampoco eso es sabiduría, aunque es muy bueno conocer la palabra de Dios y de ahí parte todo, ¿verdad? Yo creo y puedo ver que hay tres tipos de conocimiento. Uno es el conocimiento racional que podemos tener de la Biblia, otro es el conocimiento a través de la fe que podemos tener de la Biblia y otro de Dios, y el otro es el conocimiento que tenemos a través del Espíritu de quién es Dios. Muchas veces hemos tenido un conocimiento racional de Dios, otras veces hemos tenido un conocimiento que ha sido el resultado de haberle creído a Dios. ¿Cuántos saben esto? Que tú dices, yo le creí a Dios y le conocí a Dios de una manera, pero también hay un tipo de conocimiento que es ese conocimiento que viene a nuestras vidas como una revelación, y más que racional es algo espiritual. Y yo creo que todos nosotros necesitamos mucho la sabiduría. Creo que en la etapa en la que usted esté, sea joven, sea adulto, sea un anciano, ¿verdad? Con respeto, creo que todos nosotros necesitamos la sabiduría, y principalmente, o a la sabiduría que me refiero, es a la sabiduría que viene de Dios. Y esto es algo importante, ¿sí? Y yo creo y espero que usted pueda estar consciente de su necesidad de sabiduría. Necesitamos tener esto en nuestras vidas, necesitamos que esto sea algo importante. Ahorita le voy a decir, pero la Biblia nos muestra nuestra necesidad de sabiduría para vivir una vida justa. Nos muestra nuestra necesidad de sabiduría para tomar las decisiones apropiadas.
El libro de Proverbios está lleno de alguna manera de una instrucción, y nos dice: oye el consejo, oye la palabra, pide consejo. Entonces, en muchas ocasiones nos hallamos en situaciones donde necesitamos dirección para poder saber qué decisión tomar. A veces nos encontramos delante de decisiones muy complicadas, donde hay muchos puntos ciegos, donde hay muchos puntos que no te permiten tomar una decisión basada en equilibrar situaciones. Entonces necesitamos de la ayuda de Dios. También hay momentos donde estamos viviendo, necesitamos sabiduría tanto para tiempos difíciles como también para buenos tiempos, como para de alguna manera tiempos donde Dios está prosperando a nuestras vidas, donde de alguna manera estamos experimentando esta parte. Y si no pedimos sabiduría, podemos desviarnos, podemos irnos en una dirección equivocada, y aquello que podría haber sido una gran bendición a nuestras vidas, muchas veces se convierte en algo que llega hasta hundir a una persona. Entonces, cuando me refiero a sabiduría y como un tesoro valioso, me refiero a que cada uno de nosotros necesitamos estar conscientes de esa necesidad de sabiduría. No hace falta más que ver por todos lados que hay tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos enredados, donde se requiere de personas, de hombres y mujeres, de jóvenes sabios, ¿verdad? Para poder ver cómo es lo que Dios desea hacer. Y bueno, lo principal, necesitamos sabiduría para mirar más allá de nuestras narices, para mirar más allá de un mundo terrenal, para mirar más allá de alguna manera un mundo en el que la comida, el vestido, las diversiones y todo lo demás son una parte mínima, y por eso es importante tener esta sabiduría para mirar hacia la eternidad, para mirar que hay algo más allá, para mirar que lo bueno, lo mejor no está aquí, sino Dios lo ha determinado en la eternidad. Entonces creo que una persona sabia es una persona que constantemente está mirando la eternidad y está apuntándole a lo eterno, está preparándose para eso eterno que Dios ha planeado para nuestras vidas. Entonces yo creo y espero que usted sea consciente de su necesidad de sabiduría. Dile a la persona que está a tu lado: necesitamos sabiduría, la sabiduría de Dios. Hay mucha gente que considera sabios a gente talentosa por un alto coeficiente intelectual, gentes como Einstein, Newton, Pascal, Descartes, diferentes, Voltaire. Por ejemplo, este hombre, este reconocido filósofo ateo francés del siglo VIII, dijo a la hora de su muerte: he sido abandonado de Dios y de los hombres, me iré al infierno, dijo Voltaire antes de morir. Entonces, no sé si usted considere a alguien que dice estas palabras antes de morir como una persona sabia, pero no considero que sea una persona sabia. No sé, ¿verdad? Pero creo que una persona, la Biblia nos dice y nos da una definición de lo que es sabiduría. Entonces, sabiduría no es una serie de conocimientos acumulados. Sabiduría no me refiero a conocimiento intelectual. La Biblia nos da la definición de sabiduría desde el inicio, ¿verdad? Y la Biblia nos muestra en Proverbios 1, verso 7, usted se lo sabe, y nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces la Biblia desde el principio define la sabiduría no como conocimiento acumulado, sino como temor de Dios, para poder hacer lo que debemos de hacer en el momento apropiado. Dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La Biblia dice en Proverbios 8, verso 13: el temor de Jehová, que es la sabiduría, es aborrecer el mal.
¿A dónde? Dígame que diga la Biblia que sabiduría significa saber algo solamente. En ninguna manera se trata solamente de saber algo. Se trata de tener un temor de Dios en nuestras vidas para poder llevar a cabo lo que Dios nos ha mandado hacer. Y por eso le digo que necesitamos ser conscientes de nuestra necesidad de sabiduría. El libro de Proverbios contrasta mucho lo que es el sabio con lo que es, por ejemplo, el simple. Contrasta mucho lo que es la sabiduría con lo que es la insensatez. Y cuando la Biblia habla acerca de simple, fíjese bien, significa seducible. Fácilmente es engañado, ignorante, sencillo. Significa alguien de alguna manera elemental. La Biblia, bueno, de alguna manera de alguna manera un bobo, un tonto. Otra definición, un sonso. ¿Por qué? Porque está solamente simple en un solo plano, en un plano terrenal, en un plano basado solamente en lo que puede ver, en lo que puede oír, en lo que puede tocar. Y todos nosotros, antes de venir a Cristo, este era nuestro problema. Éramos unos simples porque solamente podíamos ver y creer lo que estaba a nuestra vista. Y en muchas ocasiones nos era todo, ¿verdad? Las cuestiones más básicas. Pero venimos delante de Dios y la Biblia nos muestra que hay una eternidad, que hay algo más allá que Dios nos muestra. No voy a ir ahí, pero todo el libro de Proverbios nos dice que del carácter del sabio, y nos dice que el sabio escucha, obedece, guarda, atesora la palabra. Está enfocado en ganar almas, no tanto en ganar riquezas. Es una persona que huye del pecado. Un sabio es una persona que cuida su lengua. Que cuida lo que habla. Entonces, la Biblia define de una manera muy diferente la sabiduría. Dice el libro de Proverbios también que es alguien diligente. Compara la sabiduría con lo que es la insensatez. Y los primeros 10 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 9, nos habla acerca del contraste de la sabiduría con la insensatez. Nos dice los primeros capítulos acerca de los 3 llamados de la sabiduría, y nos habla que la sabiduría, el primer llamado que nos hace es un llamado a salvación. Yo creo que una persona sabia es aquel que ha reconocido su necesidad de salvación, que ha reconocido que está perdido, que está extraviado, que está totalmente arruinado si no viene Cristo a su vida, si no le conoce. ¿Sí? El segundo llamado que nos hace el libro de Proverbios es un llamado a la riqueza, pero una riqueza de una manera diferente. Nos dice el libro de Proverbios que la bendición del Señor es la que enriquece. Pero nos habla de una riqueza espiritual, nos habla de una riqueza del alma, nos habla de una riqueza en nuestras relaciones, en nuestra familia, y también una riqueza económica, pero como lo último, no como lo primero. Y nos dice que la sabiduría, el tercer llamado de la sabiduría, es un llamado a la vida de Dios, y siempre relaciona la sabiduría con la vida. Una persona sabia es aquel que vive esa vida como Dios quiere, que ha conocido y ha entendido que lo que Dios quiere es algo que lo puede aplicar y lo aplica en todo sentido de su vida. No se refiere a alguien que sabe algo, pero solamente lo sabe el domingo, solamente lo sabe cuando está dentro de alguna manera un auditorio, y luego se le olvida cuando está fuera. Y contrasta la insensatez, como el primer llamado de la insensatez es a condenación, el segundo a pobreza y el tercero a muerte. Nos dicen estos 9 capítulos.
Luego del capítulo 10 hasta el versículo, hasta el 15, nos habla ahí, nos muestra diferentes aspectos, ¿verdad? Contrastando todo esto. Nos dice el libro de Proverbios que la sabiduría protege nuestros caminos, nos libra, nos dirige nuestros pasos, porque nos habla de escuchar, de obedecer, de someternos, de atesorar la palabra de Dios. Perfecciona nuestras sendas. Y bueno, no voy a entrar a desglosar todo el libro de Proverbios, pero la Biblia nos muestra primeramente nuestra necesidad de sabiduría. ¿Tiene usted necesidad de sabiduría? Lo segundo y lo muy importante que nos muestra la palabra es que la sabiduría, solamente hay una persona que puede producir sabiduría en nosotros, y ese es el Espíritu Santo. Ese es Dios dentro de nosotros. La Biblia nos muestra, ¿verdad?, acerca de un hombre llamado Salomón, que su padre constantemente le decía: David, adquiere sabiduría sobre toda cosa, ¿verdad?, guardada. Y se guarda tu corazón. Y se adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Pero más que el consejo de un padre, era el ruego de Dios, porque Salomón entendiera que si no estaba lleno de Dios, no iba a poder hacer lo que tenía que hacer. Y hay un momento en el que Salomón pide esa sabiduría acerca del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está desde el libro de Génesis hasta el final, y muestra acerca de esto. Juan nos dice, ¿verdad?, que el Espíritu, que cuando Él venga, convencerá, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es el Espíritu Santo el que nos convence primeramente de que hemos pecado y que estamos arruinados. Nos muestra nuestra necesidad de justicia, y nos muestra que la justicia es algo que Dios produce dentro de nosotros. Y también nos muestra que si no caminamos en esa justicia, todo hombre será juzgado. Dígalo conmigo: todos, sin excepción de personas, todos nosotros seremos juzgados. Entonces, creo que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos lleva a tener temor de Dios, nos lleva a entender que la palabra que escucho es una palabra que necesito creer, y si la creo, entonces la debo de obedecer. Por favor, hagamos a un lado como creyentes esa sabiduría racional, si se puede llamar sabiduría, más que nada conocimiento racional de la Biblia, que no afecta mi caminar, mi manera de vivir, sino es un temor de Dios en nuestras vidas. Y por eso nos dice el libro de Efesios: sed llenos del Espíritu Santo. Primeramente nos dice Efesios 5, verso 18, y luego dice hacia adelante el verso 20: someteos los unos a otros. Verso 21, las casadas estén sujetas a sus maridos. Luego dice hacia adelante al esposo que ame a la esposa. Luego dice hacia adelante que los padres, ¿verdad?, no provoquen a ir a sus hijos. Luego le dice a los hijos que obedezcan a los padres. Luego habla a los siervos. Luego habla a los amos. Pero nada de eso es posible. Del versículo 21 para adelante no es posible sin el 18. Si no está el 18, que es ser llenos del Espíritu Santo, no existe el 20, el someteos, no existe el amar, no existe el cuidar, no existe esto. Entonces necesitamos del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Ahora, la Biblia habla también, la Biblia nos muestra, el libro de Proverbios nos dice que algo que produce sabiduría en nosotros es el Espíritu Santo, pero dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Dile a la persona que está a tu lado: ¿oíste bien? Dice: mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando habla de vara, está hablando de corrección, está hablando de disciplina. La verdad es que la sabiduría viene a nuestras vidas
cuando ha habido de alguna manera Dios tiempos donde nos ha disciplinado. Amén. ¿Alguna vez has sido disciplinado por el Señor? A veces Dios ha utilizado a algunos, ¿verdad? Pero de una manera directa o indirecta, Dios trae sabiduría a nuestras vidas por medio de la corrección. Pero también dice que el consejo produce sabiduría. Y es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Primero recibir tanto la vara como el consejo de Dios, y es nuestra responsabilidad también enseñar a nuestros hijos sabiduría. Dice Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. La Biblia dice también, ¿verdad?, acerca de la instrucción. Dice, instruye al niño en su camino. Y esa instrucción tiene que ver, dígalo conmigo, con un ejemplo. Dígalo otra vez, ejemplo. Todos nosotros como padres cometemos errores, ¿sí o no? Yo estoy con mi mano alzada. Pero al final de nuestra vida tuvo que haber un ejemplo, una instrucción de los caminos de Dios para nuestros hijos. Ellos saben bien que no eres perfecto, o más bien saben bien que te has equivocado. Pero si al final de todo pueden reconocer que hubo un ejemplo de lo que Dios quiere, entonces estás haciendo un buen trabajo. La sabiduría es algo que Jesús mismo nos habla y lo modeló. Lucas 2:40 dice, y el niño, hablando de Jesús, dice, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Si Jesús, mi amado, si Jesús necesitó de esa sabiduría, cuanto más tú y yo, ¿no es así? Cuanto más nosotros. La Biblia nos muestra, ¿verdad? Y hay una insistencia santa en cuanto a lo que es sabiduría. Proverbios 4, verso 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. ¿Qué ve usted en estos versos, mi amado? Yo veo un ruego. ¿Sí lo ve? Yo veo un ruego de Dios. Yo veo un ruego de Dios diciéndonos, adquiere sabiduría, busca ser lleno de Dios, busca ser lleno de temor de Dios. Porque esto es algo importante. Y la misma palabra habla de sabiduría y de inteligencia. Esa inteligencia, esa capacidad natural que Dios nos da para entonces hacer lo espiritual. Y lo necesitamos. Esa inteligencia que de alguna manera, conocimiento acumulado, esa capacidad, pero también la sabiduría para poder ver lo que Dios quiere hacer. Nos muestra nuestra necesidad de un temor de Dios. Esa palabra temor tiene que ver con reverencia, respeto a lo que Dios es. Y si nos hemos equivocado, lo primero que necesitamos hacer es arrepentirnos. Una persona sabia es aquel que si se ha equivocado, se arrepiente. ¿Necesita usted arrepentirse? Se arrepiente, reconoce que se equivocó. La Biblia, vamos al libro de Job, pero el libro de Job, la Biblia nos muestra en el libro de Job, siendo Job uno de los primeros personajes, o de alguna manera de los libros más antiguos escritos, ¿sí? Un libro de alguna manera con una antigüedad tremenda. Nos habla acerca de un hombre llamado Job, que fue un hombre que modeló la sabiduría.
aunque no tenía todo de alguna manera la palabra que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenía solamente una parte, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo estaba ahí sobre de él. Y la Biblia declara 3 veces, dígalo conmigo, 3 veces, que Job era un hombre temeroso de Dios. En el Job 1:1, en el 1:8 y en el 2, capítulo 3, dice la Escritura: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, que era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no era algo que Job decía de sí mismo, era algo que Dios decía de Job. En otras palabras, era una verdad. Era algo que realmente era una realidad en su vida, y en 3 ocasiones la Biblia nos muestra acerca de esto. Nos muestra de cómo era un hombre respetado por otros. Dice Job 29, versos del 7 al 11, y dice: cuando yo salía a la puerta a juicio, dice, en la plaza hacían preparar mi asiento. Verso 8, los jóvenes me veían y se escondían, los ancianos se levantaban y estaban de pie, los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano sobre su boca, y la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar, y los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían, dice, me daban testimonio. ¿Por qué era toda esta reacción en diferentes gentes? Porque Job era un hombre con sabiduría. Ahora dígalo conmigo, no fue gratis, no fue de balde. La Biblia también nos muestra que Job era un hombre que fue probado por Dios. La palabra nos muestra que en 4 ocasiones vienen 4 consejeros, 4 mensajeros, y le dan 4 malas noticias en un mismo día. El primer mensajero llega y le dice: todo lo que tenían se acabó. El segundo dice: todo el ganado se murió. Tercero llega y dice: todos tus siervos se murieron. Y cuarto llega y dice: todos tus hijos se murieron. En un día, mi amado, en un día, 4 noticias así. ¿Cómo responde Job? 1:20. Job capítulo 1, verso 20, dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice ahí la palabra? Y adoró. Qué tremenda respuesta de este hombre sabio. Hizo 3 cosas. Primeramente, mostró su dolor. Reconoció, ¿verdad? Y pudo mostrar que le estaba doliendo lo que estaba pasando. Lo segundo, cuando dice ahí que rasuró su cabeza, significa se humilló. En lugar de hacerse duro, se humilló, se rindió, se quebró. Y tercero, dice la Escritura, adoró. Tuvo temor de Dios para decir: aquí hay algo que solamente de alguna manera Dios permitió. No que Dios lo envió, pero Dios lo permitió con un propósito. ¿Ha pasado por un mal tiempo? ¿Ha pasado por situaciones complicadas? Lo mejor que podemos hacer es esto: humillarnos, adorar delante del Señor y saber que Dios es soberano. Dice el verso 21: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Dígalo conmigo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó. En el dio no tenemos problema, ¿verdad? En el quitó, ay, ay, ay. Verso 22: y en todo esto no pecó Job,
ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, no blasfemó. 2:10 dice la escritura ahí en el 2:10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, porque su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Dice, ¿qué? Dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no atribuyó despropósito alguno. Vamos al libro de Santiago, final. Estoy dando en el principio, en medio, al final. El libro de Santiago es un libro que está muy enfocado en la práctica del Evangelio. Es un libro que está muy enfocado en el cómo vivir el Evangelio, la palabra de Dios. Dice el 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Nos dice la Escritura, ¿cómo saber si hay alguien sabio o entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nos está diciendo aquí que la sabiduría no es cuestión de hablar, sino también de mostrar con nuestra vida, con nuestra conducta, si somos sabios. Verso 14, pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque donde hay celos, nos dice de 5 cosas que hay. Donde hay celos, contención, perturbación, y dice, y toda obra perversa, ¿verdad? Dice, allí no está la sabiduría. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto, dígalo conmigo, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Contrasta, Dios nos dice, hay 2 tipos de sabiduría que tú te vas a encontrar en tu vida. Hay 2 tipos, uno de ellos es esa sabiduría de la cual el mundo, ¿verdad?, habla y de alguna manera lo toma como algo muy alto. Pero luego nos habla de la sabiduría de Dios y nos dice que la verdadera sabiduría tiene que ver con una buena conducta. Dígalo conmigo, buena conducta, no solo palabras. Buena conducta. Dice, si alguien es sabio, alguien es entendido, demuéstrelo. La verdadera sabiduría moldea nuestro carácter. Dice ahí que donde en verso 14 habla de celos, amargura, contención, orgullo y mentira. Son esos 5 de factores que la Biblia habla que impiden la sabiduría. Habla de celos y contención como algo perturbación y una obra perversa. Cuando dice la Escritura y habla acerca de terrenal, animal, diabólica, cuando habla de animal está hablando de no espiritual o natural. ¿Recuerda usted la definición de simple? Va en relación. ¿Qué está buscando? O sea, un animalito, pues las necesidades básicas. Primera de Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, o sea, los simples, del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque ni las ve, ni cree que existan, porque han de discernirse espiritualmente. Nos dice aquí la Escritura, más la sabiduría es pura, no está libre de motivos ocultos, de motivos escondidos,
es pacífica, no busca la contienda, sino esa es de alguna manera esa paz, la paz de Dios. Es amable, es benigna, que es disposición de alguna manera de acceder o ser razonable. Está llena de misericordia. ¿Sabe qué es ser misericordioso? Es no ser tan rápido para juzgar y criticar a otros. Dice, de buenos frutos. ¿Quiere usted saber si es sabio? ¿Cuántos quieren saber si somos sabios? Yo sí quiero saber. Dice la Escritura, buenos frutos. Nada más los frutos que hay a mi alrededor. Dice, sin incertidumbre no hay fluctuación. No es que un día quiere las cosas de Dios y otro día no. Sincera, no hay hipocresía. Todo esto, la palabra de Dios nos lo muestra como una manera como nosotros podemos saber si hay esa sabiduría en nuestra vida. ¿Cómo se manifiesta? Hay 4 cosas de alguna manera, solo son algunas. 4 cosas como se manifiesta la sabiduría en nuestra vida, en todo nuestro diario andar. ¿Cómo saber si soy un hombre sabio, una mujer sabia? Número 1, la sabiduría se manifiesta en nuestras relaciones personales. El libro de Romanos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Algunos no te la hacen posible. Pero dice la Escritura, estad en paz con todos los hombres. No significa que tienes que caerle o que le vas a caer bien a todos. Pero el que tiene sabiduría, perdona. El que tiene sabiduría, perdona. Suelta de alguna manera ya la contienda. El que tiene sabiduría, hablando de esas relaciones, tiene una buena relación familiar. El libro de Proverbios nos advierte mucho acerca de lo que es el adulterio. Y dice en el capítulo 5, nada más escúchelo, hijo mío, está atento, el verso 1, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Es muy interesante porque la Biblia habla de la sabiduría, la personifica. Y también habla de la insensatez y la personifica. Y en las dos lo compara en un sentido como una mujer. Y habla de adquirir, de tener esa sabiduría. Dice el 9:1 del libro de Proverbios, dice sabiduría, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Dice, mató sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó, dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan, bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y venid y andad por el camino de la inteligencia. Pero luego también habla de la insensatez, y dice ahí de esa mujer o de una mujer ahí, y habla acerca de aquella que con sus labios, dice porque con los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar, dice, es más blando que el aceite. Entonces tenemos que nosotros preguntarnos cómo están nuestras relaciones, esposa, esposo,
hijos. Segunda manifestación de de la sabiduría, si es que tenemos sabiduría o no. Una persona sabia manifiesta la sabiduría, dígalo conmigo, en el que oye y busca el consejo. Dígalo conmigo, el que oye y busca el consejo. En varias ocasiones la Biblia dice: oirá el sabio y aumentará el saber, el entendido adquirirá consejo. Dice el 2:1, dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. 2:2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia. Habla de inclinar, o sea, me refiero a que nuestro corazón tienda hacia ello, hacia eso que Dios dice. Nos dice la Escritura: no seas sabio en tu propia opinión. Dile a la persona que está a tu lado y te hablan. Como cristianos muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión. Somos muchas veces, nos aferramos a una manera de pensamiento, a veces de cómo creemos, de que la Biblia ha dicho algo. A veces tomamos una porción de la Escritura y decimos: esto es así y así me conviene y así lo tomo. Pero dice la Escritura que el sabio oye el consejo. Oye el consejo. 3 veces nos habla el libro de Proverbios de pedir consejo. En el 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. En el 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. 24:6, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Es usted una persona que oye el consejo de Dios? ¿Es usted una persona que oye el consejo de otros y lo analiza de acuerdo a lo que la Biblia dice? ¿Sí oye? Pregúntele a otros. Esa es una buena manera, ¿sí? Tercero, ¿cómo administramos nuestro tiempo? Proverbios por todos lados nos dice y nos advierte acerca de la pereza. Y nos dice el libro de Proverbios 6:6: ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos y sé sabio. 20:13: no ames el sueño para que no te empobrezca, abre tus ojos y te saciarás de pan. Y habla acerca de la diligencia también, mucho la Biblia, de hacer las cosas en el tiempo apropiado. El libro de Eclesiastés nos habla que para todo hay un tiempo. Entonces, ¿cómo estamos administrando el tiempo que Dios nos ha dado? Y con esto termino. Si me pueden ayudar con el piano, por favor. Proverbios 3:9 nos habla, la última, de cómo podemos saber si somos sabios o no. ¿Cómo administras el dinero que Dios te da, el dinero que llega a tus manos? Desde los primeros capítulos del libro de Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes. ¿Cómo podemos honrar a Dios? ¿Cómo? Díganlo sin miedo. No voy a levantar una ofrenda ahorita, porque algunos dicen: de seguro va a levantar otra ofrenda. No estaría mal, pero no la voy a levantar. Dice: honra al Señor con tus bienes. Hónralo con las primicias de todos tus frutos. Ahí tengo el video, se me ha pasado, se lo voy a enseñar, del hermano Wayne. Ya le entregamos las primicias. Dice: honra al Señor, dice, con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Y entonces viene la consecuencia: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Una persona sabia
administra correctamente el dinero que Dios le da. Timoteo nos advierte, 6:10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Termino con esto, póngase de pie por favor. Santiago 1, verso número 5. Hay algo que yo he pedido hoy al Señor. Verso 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿habrá alguno que tenga falta de sabiduría? Los que no levantan la mano, por favor, oren por los que la estamos levantando, ¿sí? Ayúdenos, ¿verdad? Ilumínenos con su amplia sabiduría. Pero dice, si alguno tiene falta de sabiduría, yo levanto mis dos manos, las dos. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Y dice la Escritura, y no te lo reprocha. No te lo reproche. Dice, y le será dada. Y le será dada. Cierra tus ojos, por favor. Y yo te pregunto, mi amado, ya lo has oído desde el inicio, pero ¿eres una persona con sabiduría en tu vida? ¿Eres una persona que está manifestando sabiduría en lo que estás haciendo? No se manifiesta solo en el hablar, porque a veces podemos hablar muy bien. A veces podemos hablar lo correcto, pero no actuar lo correcto. Y por eso el libro de Santiago nos dice, ¿verdad?, acerca de la sabiduría. ¿Hay algún sabio, hay algún entendido entre vosotros? Muéstrelo por su buena conducta. No dice cuántos años tengas de conocer a Cristo, no dice cuántos mensajes hayas escuchado, cuántos libros hayas escuchado, leído. No dice eso. Lo que dice es que la verdadera sabiduría dice que es pura, es pacífica, es llena de misericordia, sin incertidumbre y sin hipocresía. Habla que trae un buen fruto en nuestra vida y a nuestro alrededor. Y si Jesús necesitó de esa sabiduría, si Job también la necesitó, si por toda la Biblia, tanto David como Salomón está Dios rogando a través de ellos, adquiere sabiduría. Creo que es algo que necesitamos, mi amado. Como ya le decía, la sabiduría es algo que muchos creen que tienen, pero pocos la manifiestan. Que la podamos manifestarse, que la podamos manifestar. Que podamos hoy decirle al Señor, Señor, te pedimos sabiduría. Pedimos temor de Dios en nuestra vida. Perdónanos, Señor, cuando hemos pensado que todo se trata de conocimiento racional. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos comparado sabiduría e intelecto a capacidad humana, Señor. Ven, precioso, ven, precioso. Yo encuentro en tu palabra que no solamente es saber lo que tengo que hacer, sino tener temor de Dios en mi vida para obedecerlo. Señor, en este día, yo mismo aquí ahora de pie, te pido, dame sabiduría. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría porque la necesitamos, Señor.
Danos sabiduría porque cada vez los tiempos son más complicados. Danos sabiduría porque hay continuos retos, continuas dificultades, continuas situaciones a las que nos enfrentamos, que requieren una respuesta, que requieren una decisión, que requieren una acción de nuestra parte. Señor, pedimos consejo de lo alto. Pedimos tu consejo, pedimos tu dirección. Señor, yo encuentro en tu palabra que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. En otras palabras, usan y tienen esa sabiduría, ese temor de Dios para consultar, para rogar. Señor, pedimos sabiduría para poner nuestra vida en tus manos. Señor, pongo mi vida en tus manos. Yo sé que está en tus manos, pero la rindo, Señor. Pongo en tus manos mi familia. Pongo en tus manos, dile a mis hijos, Señor. Señor, toma mi familia. Toma nuestra vida, Señor, y guíanos por sendas de justicia. Guíanos, Señor, por caminos de verdad. Guíanos, tu palabra dice en Proverbios 8 que el que teme al Señor aborrece el mal. Ven, precioso, que podamos aborrecer el mal, no al pecador, porque al pecador lo tenemos que amar, pero el mal, Señor, es nuestro mal, nuestro pecado. Perdona, si tienes que arrepentirte de algo, mi amado, arrepiéntete hoy mismo. Si tienes que arrepentirte, a veces hemos sido muy orgullosos, mi amado, muy autosuficientes, muy criticones con otros, pero no con nosotros. Dile, perdóname, Señor, perdona toda arrogancia en mi vida. Perdona, Señor, toda altivez en nuestros corazones, Señor. Señor, hoy te decimos, te necesitamos. Dile, yo te necesito, Señor. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Ven. Muéstranos nuestro pecado, Señor. Muéstranos nuestra necesidad de justicia. Muéstranos, Señor, el juicio venidero. Muéstranos que hay un juicio para todo hombre. Ven, precioso. Alza tus manos y dile, Espíritu Santo, ven a llenarme. Porque no se trata nada más de la palabra que recibo, sino también se trata de la palabra que obedezco. Ven, Señor. Dejemos de ser unos cabezones nada más, Señor. Dejemos de ser gente que sabe racionalmente lo que tiene que hacer. Que nos movamos, que nos activemos, Señor. Ven, Espíritu Santo, muévete entre nosotros. Adora, sé bienvenido, que al cantar puedas ver que estamos para ti, que estamos para